o en este último año se ha hablado de la necesidad de renovar algunas cosas un poco antiguas. Vamos a hablar acerca de nuestra Constitución. Alberto Codú nos acompaña, abogado de la Universidad de Chile, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales y uno de los voceros del movimiento Marca tu Voto. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Muchas gracias, Ryan. Cuéntanos, primero vamos al origen de cómo surge la iniciativa de Marca tu Voto y quiénes están detrás de esto. A ver, la iniciativa Marca tu Voto surge por una demanda muy general, que es la demanda por una nueva constitución que sea creada a través de una asamblea constituyente, pero en términos súper concretos es una campaña que de algún modo se han ido repitiendo en varias campañas políticas una vez que recuperamos nuestra democracia. Lo que pasa es que es primera vez que tenemos la posibilidad de instalar el tema en la agenda y de sentir que, en efecto, como se diría en buen chileno, hay agua para la piscina. Porque en muchas elecciones pasadas se ha marcado el voto. Y el gran problema es que no ha habido un conteo paralelo, no han existido las iniciativas jurídicas o legales que nos permitan, por ejemplo, hacer requerimientos ante el servicio electoral para saber cómo se lidió con los votos marcados. Pero nosotros creemos que es primera vez que, en efecto, hay agua en la piscina. Y es una campaña que nace en términos concretos a finales del año pasado. Hay una columna muy, si se quiere, seminal del politólogo Claudio Fuentes, autor de libros como El Pacto y como El Fraude, que hizo una campaña rememorando un poco lo que pasó en el proceso constituyente colombiano con la cuarta urna, en que estudiantes de Derecho, y a propósito del asesinato de Luis Carlos Gaitán, un candidato a la elección presidencial colombiana de finales de los años 90, generaron un proceso constituyente a través de esta manera o a través de una vía que tensionaba la institucionalidad usando herramientas perfectamente legales. En el caso colombiano se llamó la séptima papeleta porque habían votaciones por 6 candidatos distintos, es decir, intendentes, alcaldes, diputados, senadores, presidentes. Y en el caso chileno se hizo un poco aprovechando las últimas modificaciones que se hicieron a la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, que permitía que todos los votos marcados que contuvieran o que, mejor dicho, contemplaran una posición, una preferencia explícita, claro, por alguna de las candidaturas, pero que además que contenieran, por ejemplo, marcas, accidentes dibujos, o todo el tipo de dibujos que uno suele escuchar en el lenguaje popular, se contabilizaran o se escrutaran, para decirlo en términos formales, a favor de las candidaturas, sin perjuicio de la obligación de los vocales de mesa, que en tanto ministros de fe del proceso eleccionario deben dejar un registro de aquellas marcas. Objetarlo, separarlo, pero contabilizarlo. Y un poco eso es el sentido de la campaña, es utilizar estas herramientas legales, es de algún modo utilizar esta vía legal, democrática, y además una vía muy pacífica, en la que las personas pueden de algún modo, si se quiere, resignificar el contenido político de un acto que ha perdido bastante prestigio en el último tiempo, como el voto. Alberto, tú dices, y usando la misma metáfora del agua para la piscina, ahondemos en aquello. ¿De dónde viene esta agua? ¿Qué es lo que ustedes logran visualizar como el agua dentro de esta piscina? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, lo que ha pasado en Chile es que nos hemos encontrado con una constitución que lo que hace es negar, desde el punto de vista político, el funcionamiento del procedimiento de discusión. Eso es de algún modo, lo que hace la Constitución es negar el procedimiento político en virtud de varias instituciones que lo que hacen es que impiden que nosotros discutamos las leyes más importantes o los arreglos institucionales más importantes de este país. Por ejemplo, el caso de las leyes orgánicas constitucionales, es decir, que entregan la discusión de ciertas materias a quórums de 4/7 y que de algún modo obligan a que, si no se cuenta con la venia en el fondo de los 3/7, es imposible modificar ya no solamente cuestiones generales que requieren grandes acuerdos, sino que ciertas materias de detalle. Por ejemplo, la Constitución le entrega a quórums de 4/7 cuestiones de detalle, como por ejemplo modificar la contabilidad de los colegios particulares subvencionados,
O por ejemplo, el número de años que debe tener un abogado como experiencia en el área jurídica para ser un candidato hábil para ser elegido fiscal regional es una materia entregada a una ley orgánica constitucional. Es decir, en otras palabras, es una ley que de no contar con la venia de los 3/7 de los senadores y diputados en ejercicio no tiene ninguna posibilidad de verlos. A nivel del presidencialismo, para ponerte otro ejemplo, nosotros tenemos hoy en día una estadística que es a veces más, a veces menos, pero por ejemplo el año pasado 9 de cada 10 leyes aprobadas anualmente dependían de mensajes, es decir, de proyectos que se iniciaban desde el Poder Ejecutivo. La presidencia, en el fondo, claro. Es decir, eran proyectos que en el fondo venían cocinados, por ponerlo en un lenguaje coloquial, en las oficinas de los ministerios. Y entonces uno se pregunta, entonces, ¿para qué tenemos parlamento? Diputados y senadores? Hoy en día cuando uno ve a los líderes del movimiento estudiantil presentando sus candidaturas a diputados, uno se pregunta ¿qué van a poder hacer? ¿Qué es lo que ellos pueden prometerle al pueblo, en el sentido de que ellos solamente pueden decir un sí o no, si es que ellos tampoco tienen un control sobre la agenda legislativa, que es otra de las cuestiones que está en la Constitución? Es decir, quien controla la agenda legislativa en nuestro país es el presidente el que decide la urgencia, por decirlo así, el timing, en términos futbolísticos, con los que se discuten los proyectos de ley. Y entonces uno se encuentra con ese tipo de instituciones, esto sin contar además el sistema electoral. Uno va viendo los detalles de las disposiciones de la Constitución que regulan el debate legislativo, y uno se da cuenta que en general se trata de instituciones que coartan la deliberación. ¿Tú crees que existe una sensación social masiva de hartazgo frente a ataduras de este tipo, que es lo que dice, bueno, en este minuto sí es posible llevar adelante una iniciativa como Marca tu Voto y que logre un resultado? O sea, si uno fuera un doctor, uno tendría que decir que el síntoma es la desafección de la política. Es decir, en Chile nosotros tenemos, por ejemplo, de acuerdo a la encuesta Latino Barómetro, tenemos de las más bajas adhesiones a la democracia. Es decir, ante la pregunta, ¿siente usted algún grado de adhesión a la democracia? Nosotros tenemos en Chile una bajísima adhesión ciudadana. Da la sensación de que... ¿Lo que implica la poca valoración? La poca valoración, y sobre todo llevar esa suerte de Pinochet que llevamos dentro, la sensación de que, bueno, cuando las cosas se ponen un poco complejas, podríamos llegar de nuevo a enfrentar esas situaciones. Y eso es algo muy grave, porque ya no solamente implica la indiferencia por la participación del pueblo en los asuntos públicos, sino que también implica un bajo grado de adhesión a los valores que nos permitirían vivir juntos, en comunidad, a pesar de que pensemos distinto. Y yo creo que por ahí van un poco esos indicadores, esos síntomas médicos que son realmente graves. Por ejemplo, otro de los indicadores que a mí me encanta resaltar, y por ejemplo está medido en la última encuesta CERC, es lo que se conoce como el índice de desconfianza ciudadana. Es decir, es el grado de confianza que puede tener una persona, un chileno o una chilena, en su vecino. Es decir, el grado de confianza que un chileno, por ejemplo, tiene en dejarle la casa al vecino mientras éste se va de vacaciones. Y ese índice de desconfianza ciudadana no solamente niega la capacidad de agencia política, es decir, niega la capacidad que tenemos, por ejemplo, de entregarle el cuidado de nuestros intereses a un parlamentario, pero también a un dirigente sindical, pero también al presidente de la Junta de Vecinos. También a los políticos, en el fondo, claro. Pero también es algo que hace imposible el mercado. Si tú ves las leyes del mercado, ¿cierto? Funcionan en base a la confianza. Perdona, ¿y de cuánto es ese índice? El índice actualmente creo que está en 82%. Es decir, es un índice que hace literalmente imposible, no solamente el funcionamiento de las instituciones políticas. O sea, nos relacionamos desde la desconfianza hoy día. Y eso es notable. Es notable como síntoma, sí, me claro. refiero. Y es lo que nos permite decir que, al parecer, lo que requiere Chile es un proceso constituyente, es decir, un grado de cohesión social que nos permita confiar en nuestras instituciones, pero al mismo tiempo confiar en nosotros como personas. Y como personas capaces de sacar adelante este proceso. Como personas de vivir en comunidad, como personas de vivir en un mismo territorio siquiera. Nadie le está pidiendo a las personas que sean amigos, nadie está pidiendo que revivamos la amistad cívica de la que hablaba Aristóteles en el siglo V antes de Cristo. Nadie está pidiendo cosas, es decir, que hay un grado de afección personal, pero sí un grado importante de amistad cívica, si se quiere, moderada.
Y eso es lo que no estamos viendo, y esos son los índices que nos preocupan gravemente a nivel de las políticas laborales, por ejemplo. Las tasas de sindicalización hoy en día en Chile nos hablan de personas que no están dispuestas a quedarse un rato más quizás después del trabajo a hablar de los asuntos públicos que nos importan a todos en temas laborales, a hablar o sea, es decir, yo creo que hay un problema tremendo de desconfianza hacia las instituciones, pero también entre nosotros mismos, que nosotros creemos que es posible de solucionar y sobre todo de, si se quiere, de catalizar, mejor dicho, a través de un buen proceso constituyente. Vamos a entrar más en el detalle, por cierto, de lo que implica una asamblea constituyente, de cuáles son los mitos y realidades que se han tejido al respecto y los miedos, por cierto, también. Regresamos con más en el próximo bloque. Alberto Codú nos acompaña, no se vayan, ya volvemos. Ya estamos de regreso, este es el segundo bloque de Mesa de Diálogo, gracias a ustedes por quedarse junto a nosotros. Alberto Codú nos acompaña, uno de los voceros del movimiento AC por la Asamblea Constituyente de Marca tu Voto. Alberto, ¿qué es exactamente la Asamblea Constituyente? A ver, la Asamblea Constituyente no tiene una única manera de expresarse en el mundo, es decir, uno tiene cientos de ejemplos de asambleas constituyentes alrededor del mundo y no hay ninguna que sea idéntica a la otra. Es decir, ¿habrá algunas mejores que otras? Evidentemente que hay algunas mejores que otras, pero hay algunas, por ejemplo, en las que el Parlamento tiene un rol preponderante, hay otras en que la sociedad civil tiene un rol preponderante, hay otras en que hay una mezcla entre, por ejemplo, temas pauteados por las Cortes o por la Corte Suprema de un determinado país. Entonces, yo creo que con la Asamblea Constituyente hay que pensar que esto es lo que se conoce en la academia como un ideal regulativo. Es decir, es una idea, es un ideal que uno tiene, pero que se expresa de diferentes maneras. Hay diferentes, si se quiere, diseños institucionales que pueden llamarse propiamente asambleas constituyentes. Y las asambleas constituyentes, al menos los buenos ejemplos de asambleas constituyentes son, si se quiere, son la culminación de un proceso amplio de participación ciudadana. Es decir, la asamblea constituyente es el último paso después de que la ciudadanía ha agotado sus fases de deliberación, en que se han debatido los temas, en que se han puesto las razones a favor y en contra de las diferentes instituciones, en que se ha hablado de si, por ejemplo, seguir un régimen presidencial, un régimen semipresidencial, un régimen parlamentario. Son ocasiones en que los pueblos debaten en si, por ejemplo, reconocer a los pueblos indígenas en la conformación del Estado chileno. Son las ocasiones en que, por ejemplo, se discute si acaso vamos a reconocer derechos sociales, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación, como el derecho a la seguridad social. Pero también son instancias no solamente de deliberación y de discusión, sino que son instancias en las que toda la ciudadanía tiene la posibilidad de decir lo que piensa, decir lo que lo identifica. Y en algún sentido, los buenos procesos constituyentes generan muy buenos grados de cohesión social. Está el caso, por ejemplo, de Islandia, ahora que si bien no terminó formalmente en una asamblea constituyente o en lo que originalmente se pensó, generó grados de participación ciudadana cercanos al 80%. Está el caso colombiano de principios de la década del 90, en que se genera una constitución que permite transitar desde gobiernos de derecha a gobiernos de izquierda. Si bien existe el problema del narcotráfico, el problema de las guerrillas, el problema de los desplazados, es una constitución que permitió una transición democrática entre diferentes gobiernos, pero que además le ha permitido, por ejemplo, a la Corte Constitucional colombiana solucionar problemas de hacinamiento carcelario, solucionar los temas, por ejemplo, del derecho a la educación en contextos de pobreza, que ha generado, por ejemplo, maneras de solucionar el problema indígena en Colombia. Y nosotros creemos que la Asamblea Constituyente, en el fondo, es la manera más ideal en la que se construyen los arreglos fundamentales de los países. ¿Es un fin o es una vía? Yo creo que es inevitable que haya una conexión entre proceso y resultado. Es decir, el procedimiento no es ajeno, no es indiferente al resultado, en el sentido de que, por ejemplo, un muy buen resultado de un parlamento con un sistema electoral binominal, un muy buen resultado en términos de contenido de un parlamento cuya deliberación está sujeta a los quórums supramayoritarios,
un muy buen contenido que salga de un parlamento sin ley de lobby, sin una ley de financiamiento público de la política, es difícil que cuente como un resultado legítimo o como un resultado que genere satisfacción o afección o lo que se conoce en términos de la filosofía política como legitimidad. Es decir, nosotros creemos que es inevitable esa conexión entre proceso y resultado y que se ve hoy en día en las, por ejemplo, más de 20 proyectos de ley que han existido desde los años 90 para reformar el sistema electoral binominal y que de haber salido, yo al menos pienso que ninguno de esos resultados pudiera haber generado un grado de afección ciudadana importante. Y un poco esa conexión inevitable entre proceso y resultado es a lo que aspira la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente, para decirlo en un término coloquial, es la mesa en la que se sientan personas que piensan distinto. Es como el malón, es como la fiesta en la que no hay uno que se apropie de la lista de la música, en la que no hay uno que es el que determina todo el menú de principio a fin. La Asamblea Constituyente es la mesa y bueno, donde confluyen. Nos obliga a mirarnos a la cara. Ahora, la Asamblea Constituyente no es que los 17 millones de chilenos vayamos a estar discutiendo. Hay millones de maneras de solucionar esos problemas. Existe, por ejemplo, la propuesta de los delegados o diputados constituyentes, que por una población que serán elegidos uno por cada 50.000 habitantes o fracción. Y esos diputados constituyentes lo que hacen es no solamente discutir entre ellos, en el marco de una estructura parecida a la de un Congreso, sino que además, por ejemplo, tienen la obligación de escuchar a todos los representantes de la sociedad civil, lo que pasó en Islandia. En Islandia lo más interesante... Son procesos largos. Son procesos muy largos, pero yo creo que no hay que tenerle miedo a los procesos largos. Es decir, yo creo que si en Chile ya nos hemos demorado tanto en asumir los problemas de las violaciones de los derechos humanos del pasado. No hemos demorado tanto en reformar algunas instituciones muy básicas. El caso del Convenio 169 de los pueblos indígenas, 18 años de tramitación. La ley de pesca, la ley de bosque nativo. Si uno ve en las cosas más interesantes o en las cosas más fundamentales que generan mayor impacto, nosotros nos hemos demorado muchísimo en discutirlas. Claro, y si uno lo pone en comparación, perdón, pero prefiero un proceso largo que tenga un buen resultado que una ley corta aprobada rápidamente en función de una noticia, que pasa y lo vemos a cada rato. Y eso es súper problemático porque, claro, si uno dice una asamblea constituyente ahora, sin una ley de financiamiento público de la política decente, con un parlamento, por ejemplo, con un 14% de mujeres, con un parlamento en el que no hay pueblos indígenas, si uno se atreviera a hacer una asamblea constituyente sin una ley de lobby hoy en día, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que saldría de esa asamblea constituyente? Probablemente sería lo que ha pasado en la historia de este país los últimos 200 años. Entonces, uno de algún modo aspira a que estas cosas se hagan, pero se hagan bien. En el movimiento Marca tu Voto se propone entonces generar este cambio a la Constitución vía Asamblea Constituyente, más no entregan ustedes una alternativa dentro de todas las opciones que hay para la conformación de esta Asamblea Constituyente, o sí existe una mirada sobre un modelo. Lo que pasa es que nosotros podemos entregar ciertos criterios generales, pluralismo, representación geográfica, participación mínima de mujeres y de pueblos indígenas. Pero sin embargo, en la medida en que uno concretiza o detalla la propuesta del diseño institucional de una asamblea constituyente, corre el riesgo de que a uno lo tilden de, bueno, entonces tú estás favoreciendo, de acuerdo a este procedimiento deliberativo, los intereses de tu sector. Y en ese sentido, Marca tu Voto ha sido muy cauto, porque si bien hemos hecho estudios comparados, tenemos varios abogados y abogadas, profesores y profesoras de Derecho Constitucional que han generado un rico contenido en la materia. Nosotros somos muy cautos al momento o sea, mientras más concretos seamos, más peligro corremos de ser tildados de estar favoreciendo a nuestro sector. Por lo tanto, nosotros vamos a presentar las alternativas concretas para el público más exigente, pero sin embargo nosotros estamos llamando a que esta suerte del tu voto vale doble en el 17 de noviembre. Es decir, no solamente vas a votar por tu candidato presidencial, sino que además vas a estar dejando un registro oficial de tu deseo de generar en Chile por primera vez
en nuestra historia republicana, la posibilidad de que el pueblo se tome en serio la idea del autogobierno, bueno, un poco esa es la motivación, ese es el espíritu de la campaña. Alberto, en el próximo bloque te voy a preguntar más en detalle lo que significa y cómo se tiene que votar y qué es lo que puede pasar con aquellos votos y con las marcas en eso. Pero antes de que se nos vaya este bloque, ¿de qué manera esto se puede organizar? Tú nos dices hay múltiples maneras dependiendo de los modelos que han funcionado más o menos exitosos en distintos países. Lo pregunto, ¿de qué manera se organiza? Porque uno dice, ok, hay que llevar a una misma mesa a actores que representan a las distintas áreas de nuestro país, con distintos intereses, por cierto. ¿De qué manera se puede provocar esa selección de quiénes son? ¿De qué manera se genera el sistema en el que se toman las decisiones? Por ejemplo, como ocurre en el Parlamento, que hay cuotas, ¿no?, de quórum para ciertas decisiones u otras. Y te lo pregunto tratando de responder a ese miedo o mito que se instala de vamos a terminar como Venezuela. Bueno, ahí hay varias respuestas que podría darte, pero de partida podríamos decir que los procedimientos de discusión de una asamblea constituyente van a estar contenidos en una ley. Es decir, cómo se eligen los representantes de esa asamblea, cómo se van a tomar los acuerdos, cuál es el quórum de esos acuerdos, cómo se van a solucionar los puntos de desacuerdo, cómo se van a zanjar, si se quiere, los puntos en los que los delegados constituyentes no hay acuerdo, están en desacuerdo. O, por ejemplo, si acaso los delegados constituyentes van a ser posteriormente diputados o senadores, o si la Asamblea Constituyente se va a disolver una vez que concluya su trabajo. Y entonces, todas esas materias en el mundo, en el nivel del derecho comparado, se han solucionado a través de una ley simple. Es decir, hay una ley simple que se debate en el Parlamento, que es la que permite... o que, mejor dicho, establece cuáles son los procedimientos. Lo norma. Claro, como que lo norma. Pero también hay una suerte, y esto está en un manual muy famoso de IDEA, que es una organización que se preocupa de estudiar la democracia y que está ubicada en Washington, y ellos dicen siempre la Asamblea Constituyente debe tener un grado de autonomía relativa, es decir, que ellos sean capaces de elegir sus procedimientos más finos, si se quiere, más de detalle, como pasa en todas las asambleas y grupos colegiados en el mundo, los sindicatos, los congresos, los directorios de una sociedad anónima también. Claro. Entonces, hay que pensar, no hay que estar cerrado en ese sentido, y hay que pensar que hay ciertos temas que evidentemente tienen que estar en una asamblea constituyente y tienen que estar en una constitución, como la separación de poderes, como la determinación de las potestades de cada uno de los poderes, pero también un catálogo mínimo de derechos fundamentales. Entonces, yo creo que no hay que inventar la rueda está más o menos inventada en el mundo. Y por lo tanto no hay que tenerle miedo. Y no hay que tenerle miedo, porque además tenemos una tradición, yo creo, republicana. Hay que ser muy poco sensato para creer que una asamblea constituyente no va a debatir el tema de la propiedad y no va a garantizar, por ejemplo, derechos de propiedad sobre ciertas cosas. Antes de irnos a la pausa, ¿te has encontrado con mayor, lo digo como vocero, yendo a distintos momentos de encuentro al respecto de esta materia, con una mayor resistencia por parte de una generación mucho mayor en términos de edad? Evidentemente. O sea, nosotros nos hemos juntado, por ejemplo, con grupos cercanos a la derecha, es decir, como Nevópolis, Horizontal, o que no necesariamente dicen ser de centro izquierda, como Red Liberal, de Cristóbal Belolio, y ahí nos hemos encontrado con bastante buena acogida. Al menos nos encontramos de que no hay, si se quiere, argumentos ontológicos en contra de la Asamblea Constituyente. Es decir, no hay argumentos como si se quiere, de cuerpo, así como que de guata contra la Asamblea. Hay una mayor afinidad en el fondo entre esta nueva idea con... Y claro, nosotros creemos que es posible sentarnos con personas que piensan distinto a discutir las bases de una Asamblea Constituyente, pero evidentemente con una generación anterior está el riesgo de hacer a la Asamblea Constituyente sinónimo de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador y de los soviets, y así sucesivamente. Pero es algo que la verdad ha sido muy grato. Por ejemplo, nos juntamos con Horizontal, el grupo del hijo de Hernán Larraín, de Hernán Larraín Mate, y la verdad que nos encontramos con muy buena acogida. Fue una discusión, si se quiere, de tú a tú, en la que se acogieron varios de nuestros argumentos, muy sensata. De ahí a que ellos estén dispuestos a marcar el voto, bueno, veremos, pero al menos hay una disposición a escuchar, que es algo que
si se quiere, en la Fundación Jaime Guzmán, con los más viejos de la UDI, si se quiere, o de rehenes, es muy difícil de hacer en este contexto. Vamos a hablar justamente de cómo va a funcionar esto de la marca del voto y más en el próximo bloque. No se vayan, ya regresamos con Mesa de Diálogo. Estamos de regreso con más. Este es nuestro tercer bloque de Mesa de Diálogo, como siempre instalados en la Confitería Torres, a quienes también saludamos porque nos acogen ya en esta nueva temporada. Y estamos junto a Alberto Codú, hemos estado hablando de lo que significa el movimiento Marca tu Voto, de lo que significa el signo AC, que ha sido, por cierto, viralizado a través de las redes sociales de manera muy exclusiva y muy masiva. ¿Por qué Asamblea Constituyente y no nueva Constitución? A ver, esa pregunta fue bastante álgida en los primeros momentos de la campaña, pero a propósito de lo que dijimos en el bloque anterior, de esa inevitable conexión entre proceso y resultado, a objeto de generar legitimidad, decidimos poner Marca tu Voto AC y no Marca tu Voto NC. Esa fue la razón principal. Fue un debate álgido, pero que optamos por la manera más obvia, más ideal de hacer una nueva constitución, que es a través de un procedimiento en el que nos miramos cara a cara entre todos los chilenos. Entonces, la marca AC entonces es lo que debería existir en los votos de las personas que participen de este proceso. Lo decimos así porque en el fondo recordemos que ahora la participación es completamente voluntaria, cosa que por cierto cambia mucho el escenario. ¿Qué es lo que debe ocurrir? ¿Cómo, si yo quiero suscribir la idea de una asamblea constituyente, debo participar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Súper concreto, este 17 de noviembre, y solamente en el voto de las elecciones presidenciales, usted debe, además de consignar explícitamente su preferencia por alguna de las candidaturas presidenciales, sea la que usted quiera, es decir, sea la que cualquiera de los televidentes quiera, con la raya vertical, ¿cierto?, clásica con la que nos han enseñado, pero además usted debe, en la parte superior derecha del voto, si usted adhiere a esta campaña, debe escribir las siglas AC, que significan en el fondo Asamblea Constituyente. O sea, para este es el voto, aquí hay un nombre, aquí hay otro nombre, la rayita del candidato, supongamos acá está esta, y aquí, entonces yo tengo que poner el voto. Ahí mismo hay que poner AC. Perfecto, ahí tiene que ir AC. Eso es. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando yo ponga AC? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo se van a contar esos votos a propósito de lo que hablábamos también en el primer bloque? En el lenguaje electoral de la ley de votaciones populares y escrutinios, a la ley 18.700, para ser más técnico, lo que señala es que esos votos deben ser escrutados a favor del candidato, pero sin embargo existe la obligación de los vocales de mesa de dejar algún registro. Existe el debate, si se quiere, jurídico, acerca de si la obligación o de si el alcance de la obligación de los vocales es consignar el hecho de que hay votos marcados o además el contenido de la marca explícito de esos votos marcados. La verdad que para esta campaña sigue siendo un poco indiferente esa discusión semántica, porque lo que importa es que nosotros vamos a tener observadores ciudadanos. Es decir, además de los apoderados de mesa que tienen los partidos políticos y que se inscriben, ¿cierto?, con el jefe local de votación o en la mesa respectiva, nosotros vamos a aprovecharnos de una regla que exige que el conteo de los votos sea público. Exacto. Y por lo tanto estos observadores ciudadanos van a exigir que esos votos que tienen marcada expresamente una preferencia por alguna de las candidaturas presidenciales, pero que además contienen esta marca, accidente o seña, deban ser al menos consignados en el acta electoral. Es decir, por ejemplo, un vocal de mesa lo suficientemente riguroso. ¿Podría decir este voto no es válido? No, al revés. Un vocal de mesa lo suficientemente riguroso debería en el acta electoral decir: hay un voto marcado con la sigla AC, a objeto de que posteriormente el Ministerio Público investigue esos hechos o esos antecedentes para ver si acaso estos son constitutivos del delito de cohecho. Pero, claro, por el tema de poder cobrar respecto a la marca que se puso. En este caso, el espíritu de la campaña va absolutamente en el sentido contrario de lo que anima la regulación, la prohibición y la sanción del cohecho. Porque nosotros acá no le estamos pidiendo a la gente que ni ponga su número, ni su nombre, ni nada, y nosotros estamos aspirando a que
la gente vocifere públicamente que votó hace. Que se pueda identificar una marca con un texto específico, que en este caso es hace, pero que no se va a saber quién lo hizo. Claro, entonces el cohecho pierde completamente fuerza como teoría posible. El sentido, pierde absolutamente el sentido. Nosotros, mire, si es que existiera, por ejemplo, el voto electrónico, como pasa en otros países, si es que, por ejemplo, existiera una norma que dijera que son votos nulos, los votos que además de contener una preferencia, tienen una marca, nosotros no estaríamos haciendo esta campaña. Pero nosotros, o sea, no van a poner en riesgo ustedes los votos de muchas personas que van a participar del proceso. Y nosotros, además de los miedos a hacer a la Asamblea Constituyente sinónimo de Venezuela, de Cuba y Norcorea, nosotros tenemos que derrotar el miedo más obvio, que es el miedo de la gente a anular el voto, al hecho de que esa marca vaya a anular su voto. Claro. Y eso es un miedo que es muy, como, si se quiere, intuitivo. Yeah. O sea, es como, yo entiendo a la gente que tenga miedo, pero nosotros le estamos enseñando el artículo 71, lo estamos viralizando, lo estamos reproduciendo en las redes sociales, estamos yendo a las reuniones con sindicatos, con asociaciones, con otros gremios, y estamos súper preocupados de enfatizar esto. El voto marcado no anula el voto. La única hipótesis de un voto nulo es un voto que contiene más de una preferencia. Y el voto en blanco es voto en blanco aunque tenga otras marcas. Pero sin embargo, con respecto de los votos que tienen claramente explicitada su preferencia por una candidatura, pero que además contienen marcas, existe esta obligación de dejar registro público. Esta, si se quiere, es una manera de tensionar la institucionalidad. Va a quedar un registro. Claro. La presidenta electa el día 18 de noviembre, en caso de que sea una presidenta, que se encuentre, por ejemplo, en un caso hipotético, con 1 millón de votos marcados, no va a poder hacer caso omiso de esta, claro. No va a poder obviar esta campaña. Si se quiere, una manera de poner la mosca en el oído del poder político, decirle, miren, aquí estamos, nos estamos organizando, ya que ustedes no nos han dado la debida participación en los procesos políticos tradicionales, ya que ustedes han negado nuestra agencia política como ciudadanos, entonces nosotros vamos a ocupar esta herramienta que es legal, que repito es pacífica y es democrática. Alberto, apropiándome un poco de que tú en muchas frases les dices, bueno, para explicarlo mejor en términos coloquiales esto es la pillería del chileno. Encontrarle la vuelta a un proceso en el que se puede generar una marca que implique algo sin que sea nulo. Es como, estoy al borde, pero está dentro de la institucionalidad. No al borde porque la ley es tan clara, o sea, el artículo 71 de la ley 18.700 es tan clara en señalar que estos votos no son nulos, sino que se escrutarán a favor del candidato. Pero sin embargo existirá la obligación para los vocales de mesa de dejar un registro público de aquellas marcas que nosotros estamos diciendo, bueno, si está eso, usémoslo. Usémoslo además en un sentido democrático. Hay otros artículos de nuestra Constitución que, por ejemplo, el caso del artículo 4, Chile es una república democrática. El artículo 5, la soberanía del pueblo se ejerce por los plebiscitos o se ejerce a través del pueblo. La soberanía reside esencialmente en la nación. O los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo ser humano tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su gobierno. Es decir, es una manera, el derecho de autodeterminación de los pueblos, que está en la Carta de la ONU, que está en los tratados constitutivos de las organizaciones internacionales, y nosotros estamos llamando a, si se quiere, apropiarse o reapropiarse de esos conceptos que durante mucho tiempo han estado, si se quiere, secuestrados por un poder político o por una élite política que se ha negado a darle participación a la gente, que yo creo que tiene muchas ganas de participar. Así eso se ve en las calles. Y no hay que creerse el cuento de que a los chilenos no les interesa el destino de sus compatriotas. Yo creo que hay algo ahí en cierne. Está el movimiento estudiantil, están los movimientos regionales, por ejemplo, nosotros escuchamos que había crecido la sindicalización, la afiliación a sindicatos el último año. Hay cosas que van tímidamente comenzando a crecer y yo llenando creo que la piscina. Llenando la piscina, para cerrar un poco con lo que abrimos del principio. Esta entrevista. Alberto, te queremos agradecer por estar junto a nosotros y hacerte entrega de este vino que nos envían también para saludarte de Aliwen. El mundo te necesita, elige ser auténtico, es lo que nos dice Aliwen, así que te lo dejamos de regalo para agradecerte por estar acá. Muchas gracias. Antes de terminar, ¿cómo va a ser el proceso de los observadores? ¿Cómo va a funcionar eso y quiénes van a participar de aquello? Buenísimo. Aquí hay algunos, dice. Los observadores ciudadanos
se están inscribiendo actualmente a través de la página web marcatuvoto.cl, en la que ellos tienen que poner su nombre completo, sus datos de contacto, pero además la comuna en la que votan. Y nosotros es muy importante porque aspiramos a tener una cobertura territorial a nivel nacional. Es difícil, es un desafío importante, pero vamos de a poco. Es decir, todavía está en página web, estamos tratando de hacer en las reuniones territoriales que tenemos, de recolectar observadores ciudadanos por fuera de la página web. Claro. No todo es Twitter, no todo es Internet, pero estamos aspirando lograr una cobertura territorial. Se pueden inscribir en marcatuvoto.cl, pueden meterse al Facebook de Marca Tu Voto, pueden también ver la cuenta de Twitter, @marcatuvoto, y también estar muy prestos a ir a la cantidad de lugares de votación. De votación, o sea, en los que se han conformado ya Marca Tu Voto Peyúgue, Marca Tu Voto Curanipe, Marca Tu Voto Curicó, Marca Tu Voto Talca, Marca Tu Voto Coquimbo, y así sucesivamente a través del país. Entonces, esto está en muchas radios comunitarias también, estamos tratando de llegar, con sindicatos sobre todo, y organizaciones que nos pueden ayudar a tener cobertura a nivel nacional. ¿Cuánta gente se necesita? Contactos tímidos con algunos dirigentes de la ANEF, con partidos políticos. Mira, si fuéramos ambiciosos, diríamos 44.000, entre 42 y 44.000 observadores. Eso es bastante difícil porque no hay ningún partido político que tenga eso. Ni siquiera la Democracia Cristiana, ni siquiera los otros partidos tienen tanta cobertura, pero aspiramos a tener un número importante de observadores que al menos puedan cubrir los lugares en donde hay mayores electores. Nosotros sabemos que es difícil una campaña que parte desde abajo, es humilde, no tenemos financistas, no tenemos los donantes de la Fundación Pinochet que conocimos hoy día, sino que tenemos donantes anónimos muchas veces que donan de a 2, 3 mil pesos, y que estamos súper, o sea, haciendo todavía muy red social, con alguna actividad territorial, pero que o sea, aspiramos a que todos quienes quieran adherirse a esta campaña se sumen activamente para el 17 de noviembre. Va a haber una logística ahí para el conteo paralelo. Nosotros no aspiramos a que el CERVEL nos cuente los votos, evidentemente. Pero ustedes tienen que tener Pero nosotros queremos tener un registro que nos permita, a través de los smartphones y toda la tecnología que existe hoy en día, poder tener un conteo paralelo, y el 18 de noviembre quizás decirle a la presidenta o al presidente electo: mire, esto pasó. Hay un gran número de ciudadanos que desde abajo, sin plata, sin financiamiento público y en base a puros aportes pequeños de privados, lograron articularse en torno a una demanda tan sensata y tan poco, o sea, que debería generar tan poco miedo como la de la Asamblea Constituyente. Alberto, te agradezco enormemente por estar junto a nosotros, mucha suerte con el proceso. Marcatuvoto.cl entonces es el lugar para hacer las inscripciones. Gracias por acompañarnos y nos vemos también en la próxima. Gracias a ustedes por ser parte de esta mesa de diálogo.